Hola, hola, mi gente bonita y chismosa. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desmenuzamos la farándula turca con más sabor que un kebab recién hecho. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. ¿Listos para un chismecito jugoso que los va a dejar con la boca abierta? Porque hoy vamos a hablar de una bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom Anker. Así es, prepárense porque hoy nos sumergiremos en los rumores, las especulaciones y sobre todo, en la información que tenemos sobre la supuesta planeación de la boda entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, por parte de la madre de Kerem. Sí, lo escucharon bien. Parece que la señora Idem Bürsin, al parecer, está tomando cartas en el asunto para que esta pareja, que nos robó el corazón en Senkalkapm y que nos hizo creer en el amor verdadero, dé el siguiente paso. Así que pónganse cómodos, saquen sus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de giros inesperados, análisis profundo y por supuesto, mucho chisme. Antes de que nos metamos de lleno en esta telenovela de la vida real, les quiero pedir un favorcito, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con lo último de la farándula turca. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. De verdad que lo aprecio muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? La noticia ha corrido como pólvora en las redes sociales y en los medios turcos. Todo comenzó con una serie de publicaciones en cuentas de chismes especializadas en celebridades turcas, que aseguraban tener información de fuentes cercanas a la familia Bürsin. Estas fuentes afirmaban que Idem Bürsin, la madre de Kerem, siempre ha sido una gran fan de la relación entre su hijo y Hande, y que desde que retomaron su romance, ha estado insistiendo sutilmente en que den el siguiente paso. Pero no se trata solo de insinuaciones. Según estas fuentes, la señora Bürsin estaría directamente involucrada en la planificación de la boda. Imagínense la escena. La suegra organizando la boda de su nuera famosa. Digno de una comedia romántica. Se dice que Idem ya ha estado mirando lugares para la ceremonia y la recepción, contactando a wedding planners de renombre en Estambul y, lo más importante, diseñando el vestido de novia de Hande. Sí, escucharon bien, diseñando el vestido de novia. Al parecer, la señora Bürsin tiene un gusto exquisito y una visión muy clara de cómo debería lucir Hande en su gran día. Se rumorea que el diseño sería una mezcla de tradición turca y modernidad occidental, con encajes delicados, bordados artesanales y, por supuesto, un toque de la personalidad única de Hande. Algunos incluso se atreven a decir que Idem está colaborando con diseñadores turcos famosos para crear una pieza única e inolvidable. Ahora, antes de que empiecen a escribir sus votos matrimoniales en los comentarios, es importante que sepamos que esta información no ha sido confirmada oficialmente ni por Hande, ni por Kerem, ni por la señora Bürsin. Todo esto son rumores y especulaciones que circulan en la prensa y en las redes sociales. Pero como bien sabemos, donde hay humo, hay fuego. Y la cantidad de información que está saliendo a la luz es bastante sospechosa. Pero, ¿por qué la madre de Kerem estaría tan involucrada en la planeación de la boda? Bueno, aquí entramos en el terreno de las teorías. Una de las teorías más populares es que Idem siempre ha visto en Hande a la nuera perfecta. No solo porque es una mujer hermosa, talentosa y exitosa, sino también porque ha conectado muy bien con la familia Bürsin desde el principio. Se dice que Hande es una persona muy amable, cercana y respetuosa, y que ha sabido ganarse el cariño de todos los miembros de la familia. Además, otra teoría apunta a que Idem estaría preocupada por el futuro de la relación entre Hande y Kerem. Como bien sabemos, la vida de las celebridades está llena de presiones, compromisos y tentaciones. Y la señora Bürsin, como madre, querría asegurarse de que la relación de su hijo con Hande sea sólida y duradera. ¿Y qué mejor manera de afianzar una relación que con un matrimonio? Es como el pegamento extra fuerte para el amor, ¿no creen? La señora Bürsin, con su sabiduría maternal, podría estar pensando que un anillo en el dedo es la mejor forma de mantener a estas dos superestrellas unidas en medio del torbellino de la fama. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea simplemente un invento de la prensa del corazón turca. Como bien sabemos, los medios de comunicación a veces exageran o incluso inventan historias para generar más clics y vender más revistas. Pero como dije antes, la cantidad de información que está circulando es bastante inusual. Y además hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siempre han sido muy herméticos con su vida privada. Rara vez hablan de su relación en público y evitan dar detalles sobre sus planes futuros. Así que es muy posible que estén manteniendo en secreto sus planes de boda para evitar la presión mediática. Imagínense el caos que se desataría si confirmaran la noticia. Sería una locura, paparazzis acampando en la puerta de sus casas, drones sobrevolando un verdadero circo mediático. Pero, ¿qué dice la gente cercana a Hande y Kerem sobre todo esto?
Pues, según algunas fuentes, la pareja estaría muy feliz y enamorada. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de su tiempo libre y mostrándose muy cariñosos el uno con el otro. Algunos incluso afirman que han estado hablando de matrimonio desde hace algún tiempo, pero que no han querido apresurarse para tomar la decisión correcta. Quieren que sea algo significativo, no un simple trámite. Quieren construir una base sólida para su futuro juntos, no solo un evento ostentoso para complacer a las cámaras. Bien por ellos. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, el éxito profesional de Andy y Kerem. Ambos están en la cima de sus carreras, con proyectos importantes en puerta y una agenda muy apretada. Es posible que hayan estado esperando el momento adecuado para casarse, un momento en el que puedan dedicarle tiempo y atención a la planificación de la boda y al inicio de su vida como matrimonio. No es fácil equilibrar la vida personal y profesional cuando eres una estrella. Los rodajes, las entrevistas, los eventos, es un no parar. También es importante recordar que Andy ha enfrentado algunos momentos difíciles en los últimos años, especialmente con la enfermedad y el fallecimiento de su madre. Es posible que haya necesitado tiempo para sanar y recuperarse antes de dar el siguiente paso en su relación con Kerem. Y Kerem, por supuesto, ha sido un gran apoyo para ella durante todo este tiempo. Su amor ha sido un refugio en la tormenta, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Ahora, volviendo al tema de la boda, ¿cómo sería la ceremonia? Bueno, aquí podemos dejar volar nuestra imaginación. Si la señora Bursin está involucrada en la planeación, podemos esperar una boda elegante, sofisticada y llena de detalles turcos tradicionales. Imagínense una ceremonia al aire libre con vistas al Bósforo, con una decoración floral exquisita, música tradicional turca y, por supuesto, un banquete delicioso con los mejores platillos de la gastronomía turca. Un festín para los sentidos. Y el vestido de novia, hay el vestido de novia. Si los rumores son ciertos, podemos esperar una pieza única, creada especialmente para Andy, que combine la tradición turca con la modernidad occidental. Un vestido con encajes delicados, bordados artesanales, un corte elegante y, por supuesto, un velo largo y espectacular. Una verdadera obra de arte. Y no olvidemos los zapatos, un detalle fundamental. Seguro que Andy elige unos zapatos de ensueño que complementen a la perfección su vestido. En cuanto a los invitados, seguramente asistirían las celebridades más importantes del mundo del espectáculo turco, así como amigos y familiares de Andy y Kerem. Sería una boda de ensueño, digna de una pareja de estrellas como ellos. Imagínense la alfombra roja. Un desfile de glamour y elegancia. Y las fotos. Seguro que inundan las redes sociales durante días. Pero, ¿qué dice Kerem sobre todo esto? Pues, como dije antes, Kerem es muy reservado con su vida privada. Rara vez habla de su relación con Andy en público y evita dar detalles sobre sus planes futuros. Sin embargo, en algunas entrevistas ha expresado su admiración y cariño por Andy, y ha dicho que la considera una persona muy especial en su vida. Sus palabras, aunque escasas, siempre están cargadas de sinceridad y afecto. Se nota que la quiere con todo su corazón. Y Andy, por su parte, también ha sido muy discreta sobre su relación con Kerem. En algunas entrevistas ha dicho que está muy feliz y enamorada, y que disfruta mucho de su tiempo con él. Pero tampoco ha dado detalles sobre sus planes de boda. Su sonrisa radiante y sus ojos brillantes lo dicen todo. No necesita palabras para expresar su felicidad. Así que, en resumen, tenemos una serie de rumores y especulaciones sobre la planeación de la boda entre Andy Erçel y Kerem Bürsin, supuestamente organizada por la madre de Kerem. Esta información no ha sido confirmada oficialmente, pero la cantidad de detalles que están saliendo a la luz es bastante sospechosa. Andy y Kerem, por su parte, se mantienen herméticos sobre su vida privada y evitan dar detalles sobre sus planes futuros. Un misterio total. Si los rumores son ciertos, podemos esperar una boda elegante, sofisticada y llena de detalles turcos tradicionales, con un vestido de novia único creado especialmente para Andy. Sería una boda de ensueño, digna de una pareja de estrellas como ellos. Un cuento de hadas hecho realidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿se casarán Andy Erçel y Kerem Bürsin? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con su boda y disfrutando de su amor. Podemos imaginar los detalles, especular sobre los invitados e incluso diseñar nuestro propio vestido de novia inspirado en Andy. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem se casarán pronto? ¿Les gustaría que la señora Bürsin estuviera involucrada en la planeación de la boda? ¿Cómo se imaginan la ceremonia y el vestido de novia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y no se corten. Quiero leer sus ideas más locas y creativas. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mi gente bonita.
Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Andercel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, así que hay que tomarlo con pinzas. Pero como bien sabemos, donde hay humo, hay fuego. Y nosotros somos bomberos voluntarios de la farándula. Para resumir un poquito, hoy hemos desmenuzado los rumores que apuntan a que la madre de Kerem Bürsin estaría planeando la boda de su hijo con Andercel. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta supuesta planificación, las fuentes de la información y cómo podría ser la boda si finalmente se lleva a cabo. Hemos dejado volar nuestra imaginación y hemos visualizado una ceremonia elegante, sofisticada y llena de detalles turcos tradicionales. Pero, sobre todo, hemos recordado que todo esto son rumores y especulaciones, y que solo el tiempo dirá si Hande y Kerem se casarán pronto. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, hablando de la señora Idem Bürsin, me parece una figura fascinante. Una suegra metida en la planeación de la boda de su hijo y es material de reality show. Me imagino las reuniones con Hande, las discusiones sobre el menú, la elección de las flores y un verdadero choque de trenes. Pero en el fondo creo que lo hace con la mejor de las intenciones. Quiere que la boda de su hijo sea perfecta, y qué mejor manera de asegurarse de que así sea que tomando las riendas ella misma. Es una suegra todopoderosa. Y si la señora Bürsin realmente está colaborando con diseñadores turcos famosos para crear el vestido de novia de Hande, eso es un nivel de compromiso que merece una medalla. Me imagino las sesiones de prueba, las horas dedicadas a elegir la tela perfecta, los detalles más pequeños, un trabajo de amor. Si el vestido es tan espectacular como dicen, la señora Bürsin se convertirá en una leyenda. Pero volviendo a Hande y Kerem, creo que su relación ha cautivado a tanta gente porque es auténtica. Se nota que se quieren de verdad, y que su amor ha superado obstáculos y desafíos. Su historia es inspiradora, y nos recuerda que el amor verdadero puede florecer incluso en medio del caos de la fama. Además, su química en pantalla es innegable. Su actuación en Senkalkam fue mágica, y nos hizo creer en el amor a primera vista. Su conexión era palpable y traspasaba la pantalla. No es de extrañar que tantos fans sueñen con verlos juntos en la vida real. Y aunque siempre han sido muy discretos sobre su relación, hay pequeños detalles que revelan su amor. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus gestos de cariño, pequeños momentos que capturan la esencia de su relación. Pero también es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas y sus propios desafíos. No son personajes de una telenovela, y su relación es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Por eso, debemos respetar su privacidad y evitar presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos dejar que su relación fluya de forma natural y apoyarlos en las decisiones que tomen. Y si finalmente deciden casarse, celebraremos su amor con ellos. Les desearemos toda la felicidad del mundo y les enviaremos nuestros mejores deseos. Pero si deciden no casarse, también los apoyaremos. Su felicidad es lo más importante y lo que decidan hacer con su relación es asunto suyo. Lo importante es que sean felices y que sigan inspirándonos con su amor y su talento. Así que, mi gente bonita, sigamos soñando con la boda de Andercel y Kerem Bürsin, pero sin olvidar que son personas reales, con sus propias vidas y sus propios desafíos. Y mientras esperamos a que nos den la gran noticia, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla y apoyándolos en sus proyectos profesionales. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices y que sigan iluminando nuestras vidas con su amor y su arte. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad que lo aprecio muchísimo. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciendo este vídeo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre este chismecito. Me encanta leerlos. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de la farándula turca. Recuerden que subo vídeos todas las semanas con lo último de sus celebridades favoritas. Así que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y eso es todo por hoy, mi gente bonita. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bye bye. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. No queremos que se nos suba a la cabeza. Ja ja ja.